Hola, soy Kiara Guadalupe Canché Zulú y soy del primero C. Y les voy a explicar un poco sobre algunos temas vistos en clase, que esto abarca el corazón, el sistema respiratorio, las venas de la extremidad superior y la conducción cardíaca. Vamos a hablar sobre el corazón. Les voy a explicar un poco sobre la anatomía del corazón. Tienen que saber que consiste de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículas. Pero también consiste en 4 caras, que nos enseñó el maestro Steve Pupu, el cual una cara se llama esternocostal, la segunda cara se llama diafragmática y las últimas 2 caras se llaman pulmonar derecho y la otra pulmonar izquierdo. Básicamente consiste en 4 cavidades y en 4 caras, que son estas. Vamos a hablar sobre 2 venas importantes para nuestro organismo, que se les considera las venas más grandes de todo nuestro cuerpo. Y esas 2 venas es la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Estas qué función tienen? Bueno, básicamente drenan a la aurícula derecha, drenan sangre a la aurícula derecha. Es su función, es su principal función. Tenemos que tener en cuenta que este es un corazón, es una simulación de un corazón. Que todo vaso sanguíneo que saque sangre del corazón, o sea, que esté sacando sangre, supongamos que es sangre, se le va a denominar arteria. Y todo vaso sanguíneo que lleve sangre al corazón, supongamos que este es un órgano X y está llevando sangre al corazón, este se le va a denominar vena. Estos son los puntos claves. Ya hablamos sobre venas cava superior y inferior. Son las venas más grandes y ya vimos que la diferencia entre arteria y diferencia entre la vena. A continuación vamos a hablar sobre las válvulas del corazón. Estas son 4 válvulas. La primera es la válvula tricúspide. Esta básicamente controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La siguiente válvula, que es la pulmonar, esta también controla el flujo sanguíneo, solamente que esta las lleva por las arterias pulmonares para que la sangre llegue a los pulmones para que pueda ser oxigenada. La siguiente es la válvula mitral. ¿Esta en qué consiste? Bueno, esta permite que toda la sangre ya rica en oxígeno que proviene de los pulmones, o sea, después de la válvula pulmonar, al llevarla a los pulmones para poder oxigenarla, esa sangre pasa por la válvula mitral y esta va a hacer que de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo, toda la sangre ya oxigenada. Y por último vamos a hablar sobre la válvula aórtica, que esta básicamente es más sencilla, porque lo que va a hacer es que va a pasar la sangre del ventrículo izquierdo, la va a pasar a la aorta, que es la arteria más grande de nuestro organismo. ¿Y qué va a hacer la aorta? Va a llevar toda la sangre a todo nuestro organismo. Entonces es como una fase que va pasando y la última es la aórtica, que es la que ya transporta toda la sangre a nuestro organismo con base a la aorta. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el sistema de conducción cardíaca. Básicamente este es un eje que se da por células especializadas del propio corazón y nos van a brindar una conductividad eléctrica. Bueno, este consiste en varios elementos. El primer elemento es el nodo sinoauricular, que se le conoce también como el marcapasos fisiológico. Este nos va a dar de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo sinoauricular, ¿en dónde se encuentra? Básicamente se encuentra en la desembocadura de la cava superior. Después esto va a pasar a otro nodo, que es el nodo auriculoventricular. Por consiguiente vamos a hablar sobre el nodo auriculoventricular. Este nos proporciona de 50 a 55 latidos por minuto. Este es en dado caso por si el nodo sinoauricular llega a tener un fallo. Entonces el nodo auriculoventricular se va a encargar de este, con la diferencia de que el nodo sinoauricular nos daba más latidos por minuto y este nos da menos latidos por minuto. Y este está ubicado en medio de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Después vamos a pasar a otro, que es el haz de Fish. Este básicamente se encuentra en el tabique intraventricular y hay que tener claro
este dato interesante. Hay paredes que dividen las aurículas y los ventrículos. La primera pared se llama tabique interauricular, que, como su nombre indica, va a dividir a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha. Y la siguiente pared se le llama tabique interventricular, que también, como su nombre indica, va a dividir al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. En este punto vamos a tocar a las fibras de Purkinje. Y este es el plan C del corazón, por si llega a fallar el nodo sinauricular o el haz de His. Pero con la única diferencia que ya este elemento, que son las fibras de Purkinje, nos van a dar una menor cantidad de latidos por minuto. O sea, nos van a dar entre 30 a 45 latidos por minuto a las personas que ya les haya fallado los otros nodos anteriores. Entonces, las fibras de Purkinje es el plan C del corazón. Básicamente es todo lo que tengo que decir del sistema de conducción cardíaca, de que hay que mencionar los elementos, que es nodo sinauricular, nodo aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje. Acuérdense que el nodo sinauricular nos dan latidos entre 60 a 100 latidos por minuto, el aurículo-ventricular nos dan entre 50 a 55 latidos por minuto, y ya este último nos dan entre 30 a 45 latidos por minuto. El siguiente tema por ver es el sistema respiratorio. Básicamente vamos a hablar primero sobre las vías respiratorias altas y vamos a hablar sobre la nariz. La nariz es la parte de nuestra cara más prominente por obvias razones y esta está formada por cartílagos. Bueno, existen cartílagos que conforman nuestra nariz, cada uno por pares. Entonces está el cartílago nasal lateral. Este básicamente forma el dorso de nuestra nariz. Después están los cartílagos alares. En este existen tanto cartílagos alares menores y cartílagos alares mayores. Bueno, los cartílagos alares mayores son los que forman el vértice de la nariz y los cartílagos alares menores son los que le dan soporte al ala de la nariz. Y por último vamos a ver sobre el cartílago del tabique nasal. Este es el que básicamente es el que conforma la mayor parte de nuestra nariz y este inicia en el hueso vomer y termina en el hueso etmoides. Estos son los cartílagos principales de nuestra nariz. Recuerden que cada uno de estos está conformado por pares y son de las vías respiratorias altas del sistema respiratorio. Ya concluido el tema de la nariz, que básicamente fue cortito, hablamos sobre sus cartílagos y de lo más importante básicamente. Vamos a hablar ahorita sobre la faringe, que esta se divide en tres. Está la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Bueno, en esta y en esta, la nasofaringe y la orofaringe básicamente es pura mucosa, pero en orofaringe esta parte le pertenece al sistema respiratorio, pero también le pertenece al sistema digestivo. Pero ahorita nos vamos a enfocar más en su función en el sistema respiratorio. Y la última, que es la laringofaringe, también comparte el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, recopilando todo, la faringe se divide en tres. En nasofaringe, que básicamente todo esto es mucosa, en la orofaringe y la laringofaringe, teniendo en cuenta que estos dos comparten dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. El siguiente punto a hablar son sobre los cornetes. En estos son tres también. Están los cornetes, el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Bueno, hay que tener en cuenta que existen meatos. ¿Qué son los meatos? Bueno, los meatos son espacio entre los cornetes. Está el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Dos meatos, que son el superior y medio, drenan a los senos paranasales. Y el último meato, que es el inferior, va a drenar también, pero no a los senos paranasales, sino al conducto nasolagrimal. En conclusión, o
Recopilando, existen 3 cornetes, superior, medio e inferior, y también existen sus meatos, que son los espacios entre esos cornetes. El meato superior y medio drenan a los senos paranasales y el meato inferior drenan al conducto nasolagrimal. Y ahorita vamos a hablar sobre los senos paranasales. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre los senos paranasales. Básicamente son 8 senos paranasales, son pares. Están los senos frontales, que son 2, los senos etmoidales, los senos esfenoidales y los senos maxilares. Son 2, 4, 6 y 8. Estos senos, ¿qué función tienen? Tienen principalmente 4 funciones. La primera es la resonancia a la voz. Estos senos, todos trabajando en conjunto, se encargan de la resonancia a la voz. También producen moco, humidifican las cavidades nasales, pero también hacen la calefacción de las cavidades nasales. Recopilando todo, existen 8 senos paranasales, 4 pero por pares: los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales y los senos maxilares. ¿De qué se encargan? De la resonancia de la voz, de la producción de moco, de la humidificación de las cavidades nasales y de la calefacción de las cavidades nasales. Como siguiente punto vamos a hablar sobre la laringe. Ese tema es bastante corto, sin embargo tiene sus partes. Vamos a hablar sobre la laringe. Hice un dibujo similar y consiste en 2 cartílagos. Este es el cartílago tiroides, que se encuentra entre el cartílago cricoides, que es este, y el hueso hioides. Este básicamente lo conforman 2 partes idénticas o 2 láminas, como mayormente 2 láminas idénticas, y es la línea media de la prominencia laringea, o como su nombre lo indica, o mayormente lo conocen como la manzana de Adán. Entonces el cartílago tiroides se ubica entre el hueso hioides y el cartílago cricoides. Son 2 láminas idénticas y es la línea media de la prominencia laringea. Ahora, el cartílago cricoides es el que se encuentra abajo del cartílago tiroides y en la tráquea, por encima de la tráquea. Y aquí hice un dibujo que puede representar. Esto es la parte del cricoides, que es esto. Y esto tiene dos partes más. Esto que vemos aquí, que estoy pintando, son 2 y se le conoce como ariteroides. Estas 2 bolitas que vemos en la parte superior de los ariteroides se le conoce como corniculados. Y arriba de estos corniculados, unos más pequeños, si podemos ver de la misma forma, son 2, que estas 2 bolitas se le conocen como cuneiformes. Entonces, vamos a recopilar. Este es el hueso, el cartílago cricoides, y lo conforman 2, que son la parte superior, ariteroides, estas 2 bolitas que son los corniculados, y por encima de los corniculados se encuentran como la misma estructura, pero más pequeños. Estas bolitas de al final son 2 también y son los cuneiformes. Como siguiente punto del sistema respiratorio, ya vimos la nariz, ya vimos la laringe, ya vimos lo que lo conforma la laringe, lo que conforma la nariz, y ahorita toca hablar sobre la tráquea. En resumidas cuentas, es un órgano de forma tubular, mide en adultos aproximadamente 13 centímetros y tiene anillos cartilaginosos entre 16 a 20 anillos. Esta es una imagen que intenté dibujarlo para explicar sus partes. Estos son los cartílagos y las líneas, digamos, estas partes son las fibras traqueales. Estos son los pulmones, como podemos ver, y esta parte que vemos que parece como un semitriángulo se le conoce como carina. Y esto que vemos aquí unido a los pulmones son los bronquios.
hablando un poco más sobre los bronquios, ya que les expliqué un poquito la estructura de lo que es la tráquea, los bronquios se dividen en tres. Hay bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquios terciarios. Bueno, el pulmón derecho, que es este, y el pulmón izquierdo, que es este, los bronquios primarios tienen 3 lóbulos pulmonares y el pulmón izquierdo tiene nada más 2 lóbulos pulmonares. Este es hablando sobre los bronquios primarios. Ahora, tocando el tema de los bronquios secundarios, el pulmón derecho tiene también 3 lóbulos pulmonares y el pulmón izquierdo, también tiene 2 lóbulos pulmonares. Y los bronquios terciarios, ya formando todo, sabemos que el pulmón derecho tiene 10 en total y el pulmón izquierdo tiene 9 en total, sumando todos los lóbulos pulmonares que contiene cada uno de estos. Entonces, recopilando un poco esto, digamos que es la tráquea de una forma tubular. Estos son los cartílagos y estas son las fibras traqueales. Esta forma, que es como un triángulo, se le llama carina. Estos son los 2 pulmones y estas partes que marco aquí son los bronquios. Entonces, el pulmón derecho tiene 10 lóbulos pulmonares y el pulmón izquierdo tiene 9 lóbulos pulmonares. Siguiendo el tema, vamos a hablar sobre un poco de la estructura de los bronquios y todo eso. Nos enseñó una clave, maestro. T, R, SA, K, AL. T por bronquiolo terminal, R por respiratorio, SA por sacos alveolares, K por conductos alveolares y por último AL por alvéolos. Básicamente es una estructura que viene partiendo de aquí, vamos de así, digamos así, es un dibujo similar, y ponemos que aquí hay como que pequeños sacos, que aquí también, y por último aquí. Para entender un poco la estructura, esto digamos que son los conductos alveolares, los cuales dan paso a los sacos alveolares que lo conforman todo esto. Pero también hay una parte fundamental que son los alvéolos, que es lo que está como que son los circulitos básicamente. Después pasamos a los pulmones. Los pulmones tienen 3 caras, que es como esto: comedia, co por costal, me por mediastino, ya por diafragmática. Hay que tener en cuenta que el mediastino es el espacio que hay entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Bueno, este es el pulmón, este es un pulmón y este es otro pulmón. En el pulmón izquierdo son 2, superior e inferior, y en el pulmón derecho son 3, superior e inferior, pero se le agrega medio. Hay que tener en cuenta que estas líneas que dividen a las partes del pulmón o a las caras tienen también nombre. Esta se le conoce como cisura vertical, esta sería una cisura vertical también, y esta sería una cisura horizontal. Recapitulando todo, los bronquios T, R, SA, K, AL, bronquiolo terminal, respiratorio, sacos alveolares, conductos alveolares y alvéolos. Todo esto tiene una secuencia y el pulmón tiene 3 caras: comedia, costal, mediastino y diafragmática. Tenemos en cuenta que el derecho tiene 3, que es superior, inferior y medio, y el izquierdo, que es superior e inferior. Y el mediastino, como iba a confundirme ahorita, es el espacio que hay entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Y estas líneas que dividen las caras de los pulmones tienen nombre: cisura vertical y cisura horizontal, depende de cómo está en su posición. Y por último voy a mencionar un poquito de información del vidrio pulmonar.
¿Qué es el lirio pulmonar? Bueno, es una estructura que está en medio del mediastino, que es la parte que vimos de los pulmones. Y esto tiene también como un código de palabras, que es va-bron, va por la vena, de vena a arteria. ¿Pero qué vena y arteria? Bueno, la vena y arteria pulmonar y bronquial. El bro por bronquiolos y vasos linfáticos, que se le conoce como bronquopulmonares. Y por último, la N significa nervio vago, que ya habíamos hablado de ese. Ese nervio vago se encarga de muchas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, el lirio pulmonar es una estructura que está en medio del mediastino, y en esa estructura lo conforman todas estas partes: vena y arteria pulmonar y bronquiolos y vasos linfáticos, que se le conoce como bronquopulmonares, y el nervio vago. Bueno, después de todo esto, espero que el video les haya gustado, y hablar un poco sobre la anatomía del cuerpo es muy importante. Hablamos un poco sobre el corazón, lo que lo conforma, sus cavidades, sus caras, sus venas, sus arterias y sus válvulas. O sea, lo fundamental del corazón. Hay que recalcar que el corazón es independiente. Él no puede dejar de funcionar. Por eso todas sus funciones abarca del corazón, no depende de ningún otro órgano. Hablamos también sobre el sistema respiratorio, que hablamos sobre la nariz, hablamos sobre la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios y todo lo que conlleva el poder respirar. Hablamos también sobre la forma de conducción cardíaca, que cómo es el que funciona el corazón y cuáles son los elementos esenciales. Y después de todo esto, espero haber abarcado los temas y puntos importantes, y sería todo.